Hoy tenemos un catálogo de lugares raros que están fuera del libro de Umberto Eco. Un libro que todavía no he visto, mejor dicho lo vi, pero no lo he leído. Yo lo vi y no lo vi tampoco, sí. Es un libro de mucha ilustración, según veo. Sí, edición muy lujosa. Sí, sí, lujosa y breve. Sí, y cara. Bueno, primer lugar raro es Anum. Anum es el mundo de ultratumba de los celtas, gobernado por el rey Araum. Algunas zonas de Anum son similares a los más hermosos campos de Irlanda. Otras regiones son oscuras. Es que Anum es una combinación de paraíso e infierno. Sin embargo, aunque vecinos, virtuosos y pecadores son separados. Los pecadores padecen el siguiente castigo. Pasan la eternidad entre muertos silenciosos que vagan por las regiones oscuras sin detenerse nunca. Los que merecen un destino mejor pasan la eternidad en una fiesta perpetua. En general salen de cacería con el rey Araún, beben en fuentes de las que sale vino y comen de un caldero que no es otra cosa que el caldero mágico tantas veces citado por ahí, ¿no? Que entre otras propiedades que ya conocemos, siempre está lleno hasta el borde de los más sabrosos guisos. Como sabemos, la existencia de aquel caldero tentó a muchos héroes de la antigüedad, entre ellos al rey Arturo, que organizó expediciones a Anum. Si algún héroe hubiera podido llevar el caldero al mundo de los vivos, hubiera adquirido mágicamente o se hubiera beneficiado por las propiedades curativas de aquel caldero. Dicen que cualquier persona enferma o herida que se metiera en la olla recobraba la salud y vivía muchos años. Bueno, incluso dicen que las personas muertas resucitaban si se remojaban en el guiso. El rey Araún siempre recibió amablemente a los invasores o a los visitantes, que en realidad perdían todo su miedo cuando se los invitaba a las cacerías y a las celebraciones, pero cuando que les parecía o creían tener la oportunidad de afanarse el caldero e insinuaban cualquier movimiento sospechoso, se veían rodeados por las legiones de los muertos, que por muertos eran los más valientes, y debían huir con las manos vacías. Esto es lo que se sabe del caldero. Hay mucho más. Sobre ese caldero he escrito yo mismo hace poco, en cartas marcadas, algunos datos que ahora no vienen al caso. Bien. Hagamos entonces un recorrido por otros lugares extraños. Plinio el Viejo glosó en su Historia Natural una geografía fantástica de la cual daremos cuenta. Plinio daba la ubicación del lugar y después señalaba por qué era raro, cuál era su extravagancia. Algunos de estos lugares son esos, los que voy a nombrar. La tierra del mal de ojo quedaba cerca del Polo Norte. Aquí conviene que el viajero sepa que no debe dejarse observar. Allí viven unas mujeres que matan cuando miran. Bueno, conozco el lugar. Claro. Otro país, el país de los Arimaspios, es una región próxima a las montañas de la Luna en el África. Allí viven los mirmicoleones, criaturas cuya parte anterior es de león y la posterior de hormiga. Nacen de la simiente del león tras fecundar el huevo de una hormiga. Su doble naturaleza les impide comer carne ni vegetales, de modo que mueren de inanición. Humorada de Plinio. La tierra de los blemios es una región también del África, habitada por gente sin cabeza, que tiene la cara en el pecho. No parece que esto les afecte demasiado, a no ser porque, como no tienen la ventaja de tener cogote, se ven obligados a girar todo el cuerpo para mirar a su alrededor. Se alimentan de carne humana. Último lugar, citado por Plinio, la isla de Lixus, situada frente a la costa noroccidental de África. Hay en Lixus árboles que dan frutos de oro. Los pétalos de sus flores
también son de oro, y hasta hay insectos de cuerpo metálico y alas doradas que toman el jugo áureo de los frutos. Lindo lugar. Está bien. Hablemos ahora de Babilaria. Por allí anduvo Pierre-François de Fontaine. De Fontaine era un enemigo de Voltaire. Ajá. Ahora no se lo recuerda mucho. Vamos a hablar un día de Fontaine. Se había peleado con Voltaire, anda a saber por qué. Lo cual era muy fácil, digamos. Lo cual era muy fácil, sí. Y había publicado un libro que se llamaba Voltairomanie. Y era una colección de las peores cosas que se decían de Voltaire, Claro, bueno. incluso las falsas, mejor dicho, especialmente las falsas. Claro. Y Voltaire vivió en estado de juicio con este tipo durante años y años, hasta que él se retractó judicialmente. Probó de su propia medicina el amigo Voltaire. Sí, claro. Un poco, Naturalmente. Bueno, pero volvamos a Babilaria, ¿no? Se trata de una isla situada en el mar oriental de la China, al sudeste de Japón. Es parecida a Amazonia, pero está gobernada por mujeres. En ese sentido, es parecida claro. a Amazonia. Al decir Amazonia no decimos la Sí, región del claro. Amazonas, sino aquella región vicina al Mar Negro, en donde se supone vivían las amazonas, Claro, esa- aquellas guerreras mujeres. Con un pecho cortado. La capital de Babilaria es Ramaja. Las mujeres tomaron el poder después de la batalla de Camaraka, en la que la reina Aihinu I, o quizá Aihinu I, debe ser, se enfrentó al ejército de su esposo. Aihinu o Aihinu ganó la batalla al poner en primera línea a muchachas jóvenes y hermosas. Los hombres no podían resistir sus encantos y se rendían extasiados. Es lindo. Qué maravilloso, qué maravilloso. La reina de Babilaria posee un harén formado en su mayor parte por extranjeros, entre los que elige a sus maridos. La reina no puede tener más de un marido a la vez y el elegido ha de ser su consorte por lo menos durante un año. ¿Y entonces para qué tenemos un harén? Claro. ¿Para qué somos reyes? Igual. Los hombres de Babilaria deben entregarse a la música y a la poesía y deben preocuparse tenazmente por su aspecto. Todo ello con al solo efecto de halagar a las reinas y a las mujeres. Otro lugar gobernado por mujeres, aunque poco recomendable, es Cabalusa. Apenas algo acerca de este lugar dijo Luciano de Samosata en el siglo II. Se trata de una isla en el Atlántico poblada por mujeres feroces que en lugar de piernas tienen cascos de asno y que al parecer son antropófagas. ¿Cuánto antropófago hay? El desafortunado viajero que desembarque en Cabalusa será obligado a hacer el amor con sus habitantes. Para después ser devorado, probablemente. Tras la unión, lo obligarán a beber hasta emborracharse y por último se lo comerán, Y como acá. se lo lastrarán, bueno, como ocurre en todas Sí, partes. todas partes. Contemos algo de lo que sucede en Wuchang, en China. Estos datos provienen del registro geográfico de Taiping del año 981. Hay en el pueblo de Wuchang una montaña en cuyo pie puede verse la estatua de una mujer. Cuenta la historia que en tiempos remotos un emperador envió a un soldado enamorado a guerrear lejos de su patria. Su novia salió a despedirlo al pie de la montaña y allí permaneció viendo cómo se alejaba su amado durante días, durante meses y años, hasta que se convirtió en piedra. Desde entonces, varias personas han padecido el espantoso mal que prodiga este sitio. Está bien, está muy bien. Dicen en Wuchang que no se debe despedir a nadie al pie de aquella montaña. Los que allí saludan al que se va no podrán volver a verlo. Podría pensarse que toda persona que despide al que se va se convierte de algún modo Sí. en una estatua de O se piedra. viaja o se ama, diríamos Sí, en otro claro, sentido, ¿no? claro. Terminemos el catálogo con algunos datos
acerca de la isla de los Lotófagos. Está situada en el Mediterráneo, tiene 3 altas montañas con picos cubiertos de nieve, hay largas playas y praderas que llegan hasta el pie de las montañas. Allí, en esa isla, la tarde es perpetua. Todo el tiempo es de tarde. Curioso. La isla está habitada por hombres que se alimentan de flores de loto y esas flores provocan el olvido. El incauto que las prueba olvida primero que está allí de visita y entonces no vuelve nunca más a su patria. Está bien esa idea, ¿eh? En un lugar donde es perpetuamente de tarde, la Claro. única salida es el olvido, está bien. Sí, claro. Está muy Y bien. esos son todos los lugares extraños que tengo por ahora. ¿Sabe que cuando uno ha sido aficionado a... Sí, bueno, a veces sucede. Su a veces- bebida, vaya por ella. Mientras yo digo alguna cosa, como por ejemplo, no olviden amigos. Bueno, Uy, sí, ahora pero está- trate de no ahora está abrirla peor. ahora. Va a pasar algo muy malo. Algo Claro. espantoso. La clase de física. Decía que cuando uno es afecto a la literatura de niño, muy probablemente después desarrolle una cierta propensión a los viajes. Digo, hay una especie de manía semejante en el recorrido de esos territorios de las letras, de las palabras, y del territorio geográfico. Pero al cabo de unos años uno empieza a sospechar del paisaje, empieza a sospechar en realidad del espacio. Uno empieza a confundir, me ha pasado esto, digo, y sé de mucha gente que también, hay un lugarcito a 70 kilómetros de Bagdad donde hay una lomita y a uno le dicen que allí estaba la torre de Babilonia, Babel. claro. Claro, está al lado de lo que es Claro. Babilonia, ¿no? Era un pueblito muy pequeño. Pero en la calle principal de Herrera, que es el pueblo donde nació mi madre, hay 2 estatuas de yeso. Y durante mucho tiempo la vuelta de Bagdad a mí me pareció que había algo que las emparentaba. Y era que justamente eran 2 pedazos de memoria que no tenían relación ni con Entre Ríos, ni con Irak o Bagdad o lo que fuera. Digamos que hay una especie de confusión en la memoria, donde los lugares que uno va visitando a medida que va conociendo la condición humana, empiezan a parecerse por otros motivos, a emparentarse de otra manera. Y entonces, como hemos visto en estos relatos, más que lugares exóticos, hay miradas de uno que se sorprende ante determinadas formas. Después de todo, el exotismo es una condición relativa. Estaba pensando justamente que Malta fue tomada por muchas de esas leyendas como el lugar al que siempre se llega. Uno cruzaba el Mediterráneo y llegaba ahí. Y en realidad Malta es tan sorprendente, porque es de verdad, existe, y uno no se imagina que pueda ser una nación donde hay gente que Claro. vive de maneras muy diferentes. Y después pensaba también, me acordé en el medio que hay una leyenda de la etnia Com, ahí por la zona del Chaco, que reproduce la historia de la guerra entre hombres y mujeres. Pero ganan los hombres y las privan a las mujeres de tener un miembro viril, justamente, y eso explica el nacimiento de los géneros. Pero bueno, volviendo al otro, digo que y se insiste mucho esto aquí en la Argentina, en Buenos Aires, hay una especie de lugar de pertenencia que es el lugar donde uno nació, el barrio de uno. Y eso está construido de manera cada vez más difusa, digo, esa especie de mezcla de lengua, lugar, afectos y convicciones que uno llama la patria. Y superstición, ¿por qué no? Y superstición, No. claro, justamente. Va siendo moldeada en realidad por lo que uno va construyendo después, no del lugar en la esquina de Martín García Monteroca donde uno tuvo el azar de nacer. Y entonces ahí va descubriendo también que el barrio de uno está integrado por otro tipo de cosas, ciertos valores, ciertas formas de enfrentar la vida, cierta forma de la belleza, cosas que a uno le gustan y vaya a saber uno qué tan bello o tan desagradable es. Y a veces cuando uno se cruza con alguna gente, aquí mismo, en Gorriti, subiendo un poco, uno sabe que esa persona puede ser cualquier cosa, pero que seguro no pertenece al barrio de uno. Cuando en cambio uno se vuelve a encontrar con un amigo, con la mujer a la que ame mucho o poco tiempo, da lo mismo, uno siempre va a decir, está lindo el barrio. Y está lindo el barrio, es una descripción de un lugar fantástico, que no es otra cosa que nuestro barrio. Es también el nombre de una canción que canta ahora Joan Manuel Serrat, una canción que pertenece a Lo que me costó el amor del agua.